Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Estados Unidos comienza una nueva carrera electoral. El próximo 1 de febrero, con el caucus de Iowa, comenzará las primarias de los partidos demócratas y republicanos, los dos grandes partidos del poder en Estados Unidos, para seleccionar sus candidatos a la presidencia de ese país para las elecciones que tendrán lugar el 8 de noviembre de este año. De ese proceso, de qué es lo que ocurre, qué significa todo lo que los símbolos que hay alrededor de este proceso electoral, cómo marchan los candidatos y qué dicen las encuestas. De todo eso estaremos hablando en nuestra mesa redonda de hoy, que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Jorge Hernández, director del Centro de Estudios sobre Estados Unidos y Hemisféricos, Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, para decirlo bien, de la Universidad de La Habana. También está acompañándome mi colega Reinaldo Taladrí, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, analista de nuestra mesa redonda, y el doctor Ernesto Domínguez López, profesor de la Universidad de La Habana y también investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre internacional, así que les propongo que nos acompañen en nuestra mesa redonda. Y antes de hablar sobre el tema electoral en Estados Unidos, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy fue inaugurada en Quito, Ecuador, la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La cumbre de la CELAC, inaugurada por el presidente Rafael Correa, anfitrión de este evento y quien culmina su periodo al frente de la organización de nuestra región. Noticia del Día en la Mesa Redonda. Los 22 jefes de Estado y representantes de gobierno llegaron a Quito para instalar la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, para abordar temas de gran preocupación como la integración para la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad. Durante sus palabras de apertura, el presidente ecuatoriano Rafael Correa felicitó los avances del pueblo colombiano en los diálogos de paz. Eje 1. Reducir la pobreza extrema y las desigualdades. En la cumbre de La Habana, declaramos América Latina y el Caribe como zona de paz. Apoyamos con todo nuestro corazón al presidente Juan Manuel Santos en la búsqueda de la paz definitiva para Colombia. Y entregamos una CELAC con toda la capacidad de apoyar la verificación del acuerdo de cese al fuego y dejación de armas en Colombia. Pero la paz, queridos compatriotas de Latinoamérica y el Caribe, la paz no es solo ausencia de guerra. La paz debe ser sobre todo presencia de justicia, dignidad, de oportunidades para todos. Continuar el camino de la integración regional trazada en la agenda de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, fue exaltado por los mandatarios latinoamericanos asistentes. La presidencia pro tempore de Ecuador ha fortalecido la CELAC. El presidente Correa ha dado un discurso maravilloso donde ha trazado criterios, doctrina, pasos, tareas y la ruta. Hay que continuarla. Desde su puesta en marcha en 2011, el bloque regional ha contribuido a profundizar el diálogo entre las naciones. Se espera que en esta ocasión los países miembros también aborden temas como el cambio climático. Así se estaba reseñando esta cumbre comenzada en el día de hoy, debe finalizar en esta jornada. Se habla de varios documentos que han sido firmados o serán firmados en estas horas para atender temas urgentes de América Latina como el de la seguridad alimentaria, también pronunciamientos sobre el bloqueo, el proceso de paz en Colombia, y se habla en los últimos minutos de crear una comisión de la CELAC que pueda ir a Haití a verificar la situación en ese país y todo lo que se ha generado a partir de disputas electorales en la nación caribeña. En su discurso de inauguración, también el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al reseñar el quinto eje de trabajo de la presidencia de la CELAC, que ha sido desarrollar y potenciar el papel como bloque regional, decía que Ecuador cree que la CELAC en el mediano plazo debe reemplazar a una OEA, Organización de Estados Americanos, que jamás funcionó adecuadamente, pero que hoy es más anacrónica que nunca.
Fidel la llamó acertadamente el Ministerio de las Colonias, dijo Correa. Necesitamos un organismo latinoamericano y caribeño capaz de defender los intereses soberanos de los miembros. La OEA nos alejó de ese propósito reiteradamente, por ejemplo, cuando expulsó a Cuba de su seno en 1962 o 20 años después en la Guerra de las Malvinas de 1982, cuando se destrozó, se atropelló el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que exigía una respuesta continental frente a una agresión militar externa a uno de los miembros de la OEA. ¿Por qué tenemos que discutir nuestros problemas en Washington? ¿Cómo se puede sostener la irracionalidad de que la sede de la Organización de Estados Americanos esté en el país del criminal bloqueo a Cuba, bloqueo que incumple abiertamente la Carta Interamericana Fundacional de la OEA? Como dijimos en la Cumbre de las Américas de Panamá, la realidad es que necesitamos un nuevo sistema interamericano. Debemos entender que las Américas al norte y al sur del río Bravo son diferentes y debemos conversar como bloques. La CELAC debe ser el foro para las discusiones latinoamericanas y caribeñas y la OEA debería convertirse en el foro en el que como bloque, CELAC y América del Norte procesen sus coincidencias y sus conflictos. Así señaló el presidente Rafael Correa en esta cumbre, en la que también ha intervenido a nombre de Cuba el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien dio declaraciones a varios medios de comunicación antes del inicio de la cumbre y también pues ha hecho su intervención en este foro que seguro será reseñada en el espacio del noticiero de televisión a partir de las 8 de la noche. Noticias del día. Vamos entonces a entrar ya en el tema de análisis de nuestra mesa redonda de hoy. El largo camino a la Casa Blanca consta de varias etapas. Cada estado organiza elecciones para escoger a los delegados para la Convención Nacional del Partido Demócrata y del Republicano, en la que será investido el candidato. Esta elección se hace mediante los caucus o reuniones públicas organizadas por los partidos o las primarias, elecciones organizadas por el propio estado en los centros de votación. El orden es siempre el mismo, o casi. Primero los caucus de Iowa, después las primarias de New Hampshire y luego el resto de los 50 estados. Un día clave es el supermartes, cuando una decena de ellos realizan sus primarias. Esta etapa dura 4 o 5 meses y los delegados electos nominan formalmente a sus candidatos en la convención de su partido. Para ganar, un candidato debe obtener la mayoría absoluta de los votos de los delegados. Una vez designado, este elige un candidato a la vicepresidencia y ambos forman así una fórmula. Los dos postulantes a la Casa Blanca compiten en la elección final el 8 de noviembre de 2016, aunque también pueden sumarse a la carrera candidatos independientes. Bueno, así reseña la agencia francesa de prensa el largo camino que comienza este 1 de febrero con el caucus de Iowa y después, el día 8, con la primaria de New Hampshire. Es el largo camino de las primarias en los Estados Unidos, Jorge. Y eso me lleva a pensar, a analizar un poco contigo cómo catalogar este proceso, por qué si hay más de 2 candidatos, solo se habla de los candidatos del Partido Republicano y Demócrata. ¿Cómo ver este momento de la larga carrera electoral de Estados Unidos? Que ahora nosotros decimos comienza la carrera, pero realmente empezó ya bastantes meses atrás. Sí, quizás eso sea lo primero que se deba subrayar a la teleaudiencia. Como nos ha ocurrido en años anteriores, nos pasó así en el 2016, en el 2012, en el 2008, en el 2004 y también en el 2000. Es decir, llevamos ya un buen número de años analizando todas estas cosas. Y este proceso, como se señalaba en esta excelente reseña, y tú estás subrayando ahora con tu pregunta, es el elemento tal vez más visible con el que se despega el proceso electoral dentro del año ya iniciado, que es el año 2016, si bien se ha cumplido una vez más esa vieja tendencia que decía que insistentemente en los Estados Unidos las campañas por la presidencia de la nación comenzaban antes. Esta campaña prácticamente se pudiera decir que se inició con los resultados de las elecciones legislativas del año 2014, cuando cambió la composición de las 2 cámaras del Congreso de los Estados Unidos y el predominio republicano en ambas, pues, le dio un nuevo sello a todo esto en el sentido de que anticipaba, simbolizaba como un viraje hacia posiciones muy de derecha o muy reaccionarias. El proceso que está empezando ahora con el año de las llamadas primarias tiene como finalidad la discusión acerca de las posibilidades de ir unificando
de ir creando el consenso y unificando la candidatura por parte de los dos partidos. Las aguas parecen más transparentes en este sentido, en el caso del Partido Demócrata, la figura de Hillary Clinton con todos los antecedentes que tuvo en la primera administración de Obama como secretaria de Estado, por el hecho de ser la esposa del expresidente William Clinton, todo indica, por lo menos hasta el momento, que puede ser la figura que sea nominada con la convención del partido. Quizás un dato que habría que añadir a la reseña que escuchábamos al inicio es esto, que a la altura del verano, entre julio y agosto, los dos partidos tienen ese momento final o culminante previo a las elecciones que se van a hacer el martes 8 de noviembre en este año, que es donde en las convenciones de los partidos se unifican lo que son los precandidatos, ahí se considera quién es quién por parte de los dos partidos. Y eso es muy sustantivo porque hay que recordarles a los televidentes también que el sistema político de los Estados Unidos tiene un soporte bipartidista, son dos partidos. De hecho, ahí aparecían en las imágenes los símbolos del Partido Demócrata y el Partido Republicano, el burro, que tradicionalmente desde el siglo XIX simboliza el empecinamiento de los demócratas, y el elefante, que es la figura con la cual se asocia internacionalmente al Partido Republicano. En este caso, de nuevo estamos asistiendo a ese proceso que el compañero Ramón Sánchez Parodi ha calificado casi como un espectáculo circense, es casi como un circo donde se empieza a tratar de fundamentar las agendas de la figura como identificatorias, ¿no?, de cada uno de los partidos, pero es un gran negocio, como sabemos, el financiamiento de las campañas, que no siempre es demasiado visible, es lo que garantiza en muchas ocasiones, más que la preferencia popular, más que el rigor con que se asuma lo que es el destino de la nación, es la cantidad de plata que se invierta en las campañas lo que puede determinar ese curso. Esta es una elección en la cual los Estados Unidos tienen como telón de fondo una situación económica de relativa reanimación, no es una recuperación absoluta, pero esto es un hecho importante porque si lo unimos a otro aspecto también relevante que ha ido ganando peso en la vida de los norteamericanos y en la imagen mundial de los Estados Unidos y que sirve, decíamos, como una especie de marco o telón de fondo del proceso electoral, ese otro tema es el de la amenaza terrorista, el Estado Islámico, y todo esto ha ido descartando a la economía como un tema sustantivo. Más adelante seguramente vamos a hablar de los temas que están presidiendo las campañas, pero en este proceso, por último, habría que decir que no solamente se va a elegir en el proceso que conduce al 8 de noviembre, lo que se va a discutir en ese momento no solo es la elección del presidente, sino también que un tercio del Senado está sometido a escrutinio, la totalidad de la Cámara de Representantes, algunos gobernadores de los estados y otros puestos de funcionarios a niveles de municipios o de ciudades también están en juego. Por tanto, es un momento trascendental el que vamos a vivir a partir de ahora, reteniendo esta idea de que es un gran espectáculo donde la manipulación a través de la prensa a veces es tan importante o incluso lo es más que la realidad de los hechos. Es un momento, pudiéramos decir, sin dudas, en el que la política norteamericana se convierte en verdadero show y pasa tanto en un bando como en el otro. Hay informaciones en estos días, decía Jorge, que le parecía a Hillary Clinton como la candidata del Partido Demócrata. Veremos después un poco uno y otro bando que piensan cada uno de nuestros panelistas, pero las informaciones en estos días están hablando de que el fenómeno Trump y las dudas sobre Hillary Clinton marcan los caucus y las primarias que comienzan ahora en los Estados Unidos. Y sobre eso quisiera, Talarí, que nos ayudara a explicarle también un poco a los televidentes, los radiantes, recordarles por qué se llama caucus en Iowa, por qué primaria en el caso de New Hampshire. Oye, hay una cosa que es importante. Yo soy el primero que he resaltado siempre. Llevamos ya 16 años. Jorge lo recordaba. 16 años llevamos esto. Desde aquella famosa elección de Bush. De los 537 votos. Es un circo, pero es tragicómico, porque lo que pase ahí tiene consecuencias en el resto del planeta, desde el calentamiento global hasta la guerra y la paz, hasta la economía, hasta todo. Por eso es que las relaciones en Cuba, Estados Unidos, etc. Por eso es que hay que seguirlo de cerca y por eso es que hay que hablar de eso, a pesar de que es cierto ese carácter a veces, bueno, con Donald Trump ha llegado. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, lo que tú me preguntabas de caucus. El caucus es una especie de asamblea, más o menos, para que los televidentes entiendan, que van gente y en la asamblea votan. Un poco así, caucus. Es diferente el caso de Iowa, Iowa al resto de los... Hay estados que hacen caucus y hay estados que hacen primaria.
no solamente en Iowa. Son los dos primeros, por eso tienen el simbolismo. Es decir, en Iowa se hace la asamblea, se discute y se vota a mano alzada. Se vota en las distintas asambleas en el Estado, a partir del Estado. Un poco la cosa aquella de imitar la democracia griega, del demos griego, de la plaza, el foro, un poco tiene que ver con eso en su concepción. Y las primarias es que la gente va a una urna y vota. Hay estados en que votan solamente los que están inscritos como demócratas en las demócratas y los que están inscritos como republicanos, pero hay estados que las primarias son abiertas y pueden votar los independientes. Según los datos, los que votan en Estados Unidos, que es la mitad de los que pueden hacerlo, están más o menos divididos en 33 y 33%. 33, más o menos 30 y pico demócratas, 30 y pico republicanos y un 30 y pico independiente, que hasta septiembre, octubre, no es que de verdad le pone atención y decide, y muchas veces salvo cosas excepcionales. Ahora, lo que estamos viendo en esta elección, yo creo que a mí me sorprendió, y yo no conozco a nadie todavía que no haya dicho que no está sorprendido. Yo vi hace unos días a Donald Rumsfeld, que ahora vende una aplicación, que es un juego de solitario que dice él que creó Churchill, lo convirtió en una aplicación y ahora vende la aplicación. Fue a vender la aplicación y por supuesto que le preguntaron y él dice que él está absolutamente desconcertado. Un hombre como Rumsfeld, que tú sabes que es el hombre absoluto, de la línea dura, que habla, ¿no? Y que como tú te acuerdas que él habla sí o no y ya, y se acabó y no tiene... Bien. ¿Qué yo creo que está pasando aquí en este proceso? Que en los dos extremos políticos de ese país, el famoso desencanto que tanto hemos hablado aquí, que la gente no cree en el sistema, que la gente está cansada de los políticos tradicionales, que el Congreso tiene solamente un 10 y pico % de aprobación. Yo creo que ahora, con cambios demográficos en composición racial y en composición de edad de los votantes en esto, votantes estos últimos que están todavía desencantados de la esperanza que en el 2008 pusieron y no se dio del cambio, muchos de ellos ocuparon después Wall Street o apoyaron que se ocupara Wall Street aunque no hayan ido allí. Cuando tú sumas todo eso, da que por el Partido Republicano, los dos hombres que están enfrente, Donald Trump y Ted Cruz, son considerados no establishment, no políticos tradicionales de Washington. Incluso Rafael Edward Cruz, Ted Cruz, te digo porque el padre es matancero, el padre es de Matanza y él está inscrito como Rafael, ¿no? Ya termino. Incluso él está visto y rechazado por el establishment republicano, Ted Cruz como senador, no lo quieren. Y son los que están adelante fácilmente. Jeb Bush tiene, y esto es importante para que nos demuestre que la vida no es en blanco y negro, Jeb Bush tiene todo el dinero que tiene que tener un candidato. Y todo el apoyo. Tiene todo el apoyo. Tiene más dinero que todos los que están delante de él juntos como recaudado. Tiene unos super PAC y mira cómo está. No levanta. Son votantes de derecha que dicen hay que acabar con Washington, con todos los políticos, el gobierno prácticamente hay que desaparecerlo, queremos a alguien distinto. ¿Qué pasa con Donald Trump? Dice barbaridades desde todo punto de vista y no pasa nada. Y llegó a decir el sábado, miren, yo me paro en la calle, le doy un tiro a alguien, lo mato y me van a seguir apoyando, como diciendo, nada va a cambiar que yo diga, porque ha dicho cosas que hubieran hundido a un candidato en cualquier elección anterior. Y a él no le pasa nada. Todos sabemos cuáles son. Entonces, y por el otro lado, un hombre que en Estados Unidos se hace decir socialista, va a sacar más del 30%. Yo sigo pensando que no va a ganar la nominación, pero va a sacar más del 30%, lo que obliga a negociar con ese 30% de demócratas que lo apoyó. ¿Por qué? Porque están rechazando a Hillary Clinton, Wall Street, el establishment, Casa Blanca, familias presidenciales, Bush, Clinton, Clinton, Bush, esa cosa la están rechazando. Y eso es lo que está marcando rechazo a todo lo que sea político tradicional por los dos lados. No es total, no es absoluto, pero ahora sí marca una diferencia con respecto a cualquier elección anterior. Bueno, eso vamos a seguir profundizando. Después vamos a tener que explicar cómo que Ted Cruz no es un político tradicional y es miembro del Parlamento, del Congreso norteamericano, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Quiero escuchar la opinión de Ernesto también, cómo ve esta contienda electoral y ese hecho de que se hable de establishment o no establishment en la política norteamericana.
Primero, buenas noches. Hay una situación en Estados Unidos ahora muy interesante que lo recalcaba ahora Taladrí, pero hay que ir un poquitico más atrás porque incluso el propio Barack Obama, cuando salió electo, también es considerado un candidato fuera del establishment. Es una persona que no proviene de los círculos tradicionales de Washington, que no está asociado con o que no tiene detrás un historial de 20, 30 años de práctica dentro de lo que ellos llaman el circuito de la política central dentro de Washington. Y eso es fundamental. Hay otros momentos en la historia de los Estados Unidos, por ejemplo, el caso en su momento de Lyndon Johnson, en su momento tenía algo que ver con esto, aunque sí tenía una larga historia en el Senado, pero él se veía un poquito de fuera, o Jimmy Carter. Después, en un momento, en los periodos en los cuales hay determinados niveles de crisis en distintas índoles, o sea, crisis económica y social, o sea, crisis estructurales importantes, esto es algo que es recurrente, si miramos a esta historia. Sobre todo en este caso, es un fenómeno que viene caminando hace unos cuantos años y que no se ha resuelto el problema de base. Y por supuesto, una reacción en este contexto, lo que se está viendo ahora, ese rechazo a los candidatos de corte más tradicional, desde la derecha y desde la izquierda, en la medida que se puede hablar de izquierda dentro de este contexto político en los Estados Unidos. Es interesante también, y quiero volver a una cosa que decía Jorge al principio, el tema de cuándo empieza la campaña. Mira, hay incluso estudios que se han hecho tratando de encontrar cuál es el periodo óptimo para iniciar una campaña. Pero cada vez empieza más temprano. No, el problema es que, por ejemplo, un estudio típico es que el momento idóneo para empezar una campaña es 2 años antes de la elección. Hay otros estudios que dicen, mira, la campaña empieza el día siguiente que termina la anterior. Y si vamos a mirar realmente cómo se estructura todo esto, en realidad los políticos estadounidenses están todo el tiempo en campaña. Sea por ellos mismos buscando la reelección, sea buscando que su partido o los cercanos a ellos o los grupos con los cuales están relacionados mantengan esa presencia dentro de los distintos sectores electivos y también de sectores que se eligen, cargos que se eligen. Y muy importante, esta elección es una elección, y eso también es muy, muy importante que se recalque, general, no es solo el presidente. Tendemos a pensar el presidente y ya, porque es lo más visible, y es cierto que estamos hablando de un lugar, en un tipo de elección, donde lo performático es muy importante. Lo importante no es tanto qué es lo que se dice, sino cómo se dice. La prensa, la manipulación, el discurso de los candidatos, la narrativa de las campañas, todo se adecua a esas características. Y ojo, una figura como Donald Trump, que vamos a hablar sobre él, pero es importante recordar que él lo que está haciendo, yo no creo que este sea un tipo que esté loco, es un tipo que sabe manejar perfectamente ese discurso en función de lo que sabe que está pasando en ese electorado, sabiendo además que es una persona con una presencia mediática muy importante desde mucho antes de todo esto y con una influencia en este sentido también significativa. Para poder valorar todo el conjunto y considerar todos estos factores y recordar que la diversidad de factores que influyen en el proceso electoral, que pasa por la cantidad de dinero de los candidatos, el manejo, no solo cuánto tengan, sino cómo lo empleen, la proyección pública que tengan, dentro de los marcos de cómo se presente por los medios y se interpreta entonces esa realidad, porque estamos hablando de percepciones e interpretación que son guiadas por los medios y por las figuras que se convierten en formadores de opinión porque se les reconoce socialmente una importancia, una capacidad o simplemente porque se les da ese papel, es lo que va a definir todo esto. O sea, es un proceso multifactorial y sumamente complejo. Todos vamos a ir hablando sobre esto, pero me parece que eso es un punto de partida muy importante. Esto ha empezado tan temprano que todo el mundo daba por cantado que cuando Hillary Clinton renunció a la Secretaría de Estado era porque iba a prepararse para su campaña, y el libro. Campaña electoral y empezó el libro. Empezó la reelección de Bush en misión cumplida en el 1 de mayo, que es el 2003. Y el libro de Hillary es un documento de campaña. Campañas electorales más largas, más dinero, más recursos y por supuesto eso. Vamos a hablar cómo se ve cada uno de los bandos en esta campaña electoral. Nuestras elecciones son la antítesis de las que tienen lugar en Estados Unidos, no un domingo, sino el primer martes de noviembre. Allí lo primero es ser muy rico o contar con el apoyo de mucho dinero. Después, invertir sumas enormes en publicidad, que es experta en lavado de cerebros y reflejos condicionados. Aunque hay honrosas excepciones, nadie puede aspirar a ningún cargo importante si no dispone de millones de dólares. 19 de octubre de 2007. Reflexión: las elecciones. Dos púgiles y un convidado de piedra.
El último debate entre los aspirantes a la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos ha estado marcado por los golpes dialécticos que se propinaron mutuamente Hillary Clinton y Bernie Sanders en el Teatro Gaylord Center de Charleston, en Carolina del Sur. Yo no tomo el dinero de los grandes bancos, no cobro honorarios de Goldman Sachs, dijo Sanders. No tengo un supercomité de campaña para recaudar fondos que no quiero, el dinero de Wall Street. Voy a confiar en la clase media y en los trabajadores. La gran favorita Hillary Clinton llegó dispuesta a frenar el ascenso en las encuestas del senador por Vermont. Primero le acusó de querer echar por tierra el legado de Obama y después de estar al servicio del lobby de las armas. Quiero dejar claro que el senador Sanders ha votado junto a la Asociación Nacional del Rifle, con el lobby de las armas en numerosas ocasiones. Votó en contra de la ley Brady 5 veces, votó a favor de la inmunidad de los fabricantes de armas y de los vendedores en una legislación que era la más importante de los últimos 20 años. Como en las encuestas, Martin O'Malley, el tercer aspirante, pasó casi desapercibido. Bueno, 3 candidatos tienen los demócratas para las elecciones primarias que comienzan el 1 de febrero en Iowa. A días de las primarias en Estados Unidos, todo está al revés, dice el periodista del diario La Jornada en Estados Unidos, David Brooks, quien señala que Bernie Sanders, el socialista democrático que aspira a contender por la Casa Blanca, y el magnate Donald Trump son los 2 personas que están de una manera u otra marcando el ritmo de la contienda electoral en los Estados Unidos, mientras otro medio de comunicación dice, ¿será Bernie Sanders el Obama de 2016? No se sabe, pero Clinton ya está nerviosa. Bernie Sanders, Taladrí, veía la biografía ahí, lo podían ver nuestros televidentes también. Hablas de un outsider, como le dicen, sí, del establishment norteamericano, pero veo que en su biografía hay largos años de representante y ya unos cuantos de senador dentro de la política norteamericana. ¿Cómo Bernie Sanders puede ser considerado un outsider? ¿Qué impronta le está poniendo a la campaña electoral demócrata de este 2016? Imagen. Él lleva más años en el Senado que todos los que están aspirando en los 2 partidos. Y es el más veterano de todos los... Es el que más tiempo ha estado en el Senado, el político que más tiempo lleva en el Capitolio. Y es el de mayor edad entre los candidatos. El de más edad, aunque que tiene una edad parecida a la de Reagan, pero luce más avejentado en imagen. Esto es mucha imagen. La clave está en lo que está diciendo. Primero se declaró independiente, cosa no muy común. Cuando era congresista. Americana, hace caucus, o sea, a la hora de votar con los demócratas, pero se declaró independiente. Lo segundo es la palabra socialista. Él ha dicho que él quiere para Estados Unidos un socialismo como el que tienen los países escandinavos, parecido al de Europa. Pero yo recuerdo hace unos años que le decían a Obama socialista como una ofensa. No. Hay varios millones de norteamericanos que hoy piensan que Obama es un socialista. Lo que esos millones son los que van a votar por cualquier candidato que no sea Obama y ven eso como una mala palabra, como una amenaza. En este caso, ¿qué pasa? Hay una generación nueva, que lo que yo te hablaba de los cambios demográficos en este caso, que le dicen los millennials, los que nacieron alrededor del 99, 2000 más o menos, un poquito antes, que ya pueden votar. Y esa generación no conoció la Guerra Fría. Ya las películas y las series de televisión ya no eran contra el comunismo, eran contra el nuevo ismo, el terrorismo. Esa generación, si tú le hablas de terrorismo, sí, pero si le hablas de comunismo, no tienen idea. No lo vieron en las películas, no lo veían todos los días, no tenían que esconderse abajo de la silla de la escuela porque venía la amenaza roja comunista. No, ahora la amenaza era terrorismo y muy malintencionadamente asociado con el mundo árabe y las cosas islámicas, muy malintencionadamente. Bien, entonces esa generación, cuando la encuestan, dicen, socialismo no me preocupa, no toda, pero un % significativo de ella dice, no me preocupa. Depende de lo que esté diciendo Bernie Sanders. ¿De qué está hablando? De salud pública para todos, de redistribuir la riqueza.
Wall Street, justicia social. Todo el mundo ve a Wall Street como los malos. Lo que pasa es que si Bernie Sanders llega a la presidencia, ¿tú crees que pueda acabar con Wall Street? ¿Tú crees que pueda, o cualquiera aquí, que ustedes son los académicos, que por cierto yo vengo vestido académico, ustedes vienen vestido periodista aquí, voy a cambiar el estilo. La corbata. No, sí, la próxima vez me cambio el estilo. ¿Alguien cree que si llega a la presidencia va a redistribuir la riqueza de esa nación de una manera tan significativa como se hizo en Europa? En buena parte en la época de la Guerra Fría para crear prosperidad frente a el campo socialista. Eso no se puede obviar, todos aquellos programas sociales, se acabó aquello, de salud, y se ha ido al diablo el estado de bienestar. Todo eso tuvo mucho que ver. Yo no digo que no haya gente que piense que hay que redistribuir la riqueza en los socialdemócratas europeos y sobre todo nórdicos. Yo no niego eso, pero no se puede subestimar lo otro. En Alemania, en todos esos lados, en Italia, en todos esos lugares. Entonces, Bernie Sanders está hablando de esas cosas, de cosas concretas. Y ese discurso ha calado, Taladrí, porque de hecho ya rompió, incluso hasta duplicó el récord de Obama de recaudación individual. Mira, yo pienso que él va a ganar Iowa y posiblemente gane New Hampshire. Pero se le pondría una presión tremenda a Hillary. Entonces eso va a significar que la palabra socialista va a empezar a ser bombardeada a nivel de medios masivos y van a meter miedo con la palabra socialista. Y con la ignorancia que hay de lo que eso significa o lo que es un socialdemócrata, eso lo va a afectar. Con relación a él, yo no creo de verdad que llegue, porque después son elecciones en muchos estados donde no es lo mismo que los demócratas de Carolina del Sur, de Mississippi, de Alabama voten, a que voten igual que los de... No va a ser igual. Pero lo que yo sí creo que a la hora de la convención hay que contar con ellos de alguna manera. O le tienen que ofrecer un puesto, o tienen que buscar una figura cercana o diferente para compensar el ticket, pero sí es un fenómeno inédito, que es el rechazo a todo lo que es político tradicional de Washington. En resumen, Bernie Sanders ni es joven, ni es telegénico, ni es atractivo, ni es el tipo con el carisma, ese tipo Reagan, aunque le preparen los discursos. No, él sabe, él habla, él no necesita eso, y sin embargo mira lo que está logrando. Yo pienso que el voto de Bernie Sanders en una buena medida es un voto de castigo al sistema político tradicional de Estados Unidos, pero desde lo que no se considera derecha. Y es una consecuencia también de ese crecimiento de la desigualdad social a partir de la crisis. Eso está presente cada vez más, la mala redistribución. Un poco las protestas a Wall Street se reflejan ahora en ese movimiento. Toda esa gente está votando por Bernie Sanders. Toda esa gente está votando. Súmale el tema racial disparado como hacía muchos años que no se veía. Yo me pregunto, como en Estados Unidos, yo no soy partidario de la teoría de la conspiración, tú lo sabes. Pero es que tantos hechos seguidos de violencia con muerte de afro-norteamericanos, seguidos así con un presidente negro y una elección presidencial, a mí yo no sé si se hará casual o si habrá algo detrás de causal. Eso. Ahora, lo que sí insisto que es distinto es que este fenómeno, que es verdad que se dio en el 2008, que es verdad que se dio con Jimmy Carter cuando el desprestigio de Watergate y Vietnam, ahora se está dando en los dos lugares al mismo tiempo, que yo creo que es lo inédito, lo diferente a aquellos anteriores. En los dos extremos se está dando el rechazo a todo lo que es político tradicional. Incluso, ¿sabe lo que le pasa a Jeb Bush? Lo que le pasa, termino, muy breve, es que, o a Hillary, que ellos hablan como un político tradicional, que busca la frase correcta, no equivocarse, el equilibrio, el balance. Y Donald Trump dice barbaridades todo lo que quiera. Y la gente, este habla lo que piensa. Este no es un político porque este dice lo que piensa. Y entonces oyen a Hillary, medida correcta, equilibrada, y oyen a Bernie Sanders hablando de socialismo, redistribuir la riqueza, que no quiero a Wall Street, este habla como si no fuera un político. Y ahí está la diferencia en imagen que han logrado los dos para dos electorados distintos. Y aclaro, no se puede esquematizar porque el otro día en Telesur me preguntaban, ¿y los pobres? No, señores, los que están votando por Donald Trump, casi todos son pobres. No se puede hacer esos esquemas de pobres por aquí, ricos por allá. Y una clase media que cada vez ha pedido también más estatus y por lo tanto va ingresando en ese sector de los pobres para la sociedad norteamericana. ¿Qué pasa? Para terminar, discúlpame Randy, que más riqueza posiblemente genere. Yo no quiero aventurarme en términos económicos, pero el país que más riqueza genera y que más mal la distribuye, teniendo en cuenta la cantidad de riqueza que genera por las causas que sabemos, que muchas tienen que ver con cohetes y con imprimir billetes y no con realidad de la economía, pero es un hecho real. De todas formas, Hillary Clinton sigue siendo la favorita, se dice en las encuestas, aunque Iowa puede ser la primera derrota.
Hablaba su esposo Bill Clinton, que ha salido al ruedo electoral a acompañar a Hillary Clinton, que consideraba que era la candidata más preparada de todos los tiempos, decía él, para enfrentar una elección presidencial por el background que tiene, primero como primera dama y después como política en el Congreso de los Estados Unidos, secretaria de Estado también de los Estados Unidos. Pero para muchos, si pierden Iowa, Ernesto, les podrá recordar el fantasma del 2008 contra Barack Obama. ¿Qué piensas de Hillary Clinton? ¿La crees favorita? ¿Cómo ves su perspectiva electoral? A ver, en este momento estamos hablando de una carrera evidentemente por dos vías, que son dos candidatos reales por esa nominación, y son reales, no son dos candidatos donde uno es real y el otro hace como real. En este momento son dos candidatos reales. Yo hoy pienso que lo más probable es que siga siendo Hillary Clinton nominada, pero eso puede cambiar mañana. Si una de las cosas importantes en todo esto es que predecir el resultado es una invitación al error. Algo que parecía imposible hace 3 meses atrás, porque era la gran, o hace 6 meses atrás. Era incluso la candidata a la presidencia, a la presidencia directa. Los emails. Lo interesante es que sigue siendo más clara en cuando lo hacen el pareo con distintos candidatos republicanos que dentro del propio partido, lo cual tiene que ver con las características del electorado, cómo se distribuye, quién va a las primarias y quién no. Pero definitivamente, si una cosa tiene razón Bill Clinton, es que muy probablemente sea la candidata de mayor experiencia si llegara a la nominación cuando miramos todo su historial. Pero eso también está jugando, como decía Daladí, como estaba hablando hace un rato, está jugando en su contra. E incluso la presencia de Bill Clinton en este proceso puede jugar también en su contra, porque sí, en determinados círculos hay un recuerdo positivo de Bill Clinton, pero también significa la continuidad de un proyecto político que viene desde hace mucho rato, al menos aparentemente controlando el Partido Demócrata, la famosa idea de lo que se planteó en algún momento, la posibilidad de una nueva elección entre Clinton-Bush en otra edición con otras figuras, pero otra vez los mismos apellidos, los mismos clanes políticos, en fin, los sectores de poder de los dos partidos reproduciéndose en el mismo proceso. Eso puede estar muy seguramente, de acuerdo a lo que hemos estado pensando aquí, eso está operando en su contra, actuando en su contra en este contexto. Eso ha llevado a Hillary Clinton a tener que enfrentar determinado tipo de amenazas en sentido electoral y otro tipo de presiones que no se pensaba que pudiera tener. El tema del escándalo con los famosos escándalos con los emails, correos electrónicos. Eso es realmente algo que le afecta, pero no estamos hablando de nada que sea extraño dentro del contexto electoral. O sea, la búsqueda y descubrir algo que afecta a un candidato, su prestigio, es lo que pasa comúnmente en todo el proceso electoral. En este caso parece afectarle menos en la carrera demócrata, porque Bernie Sanders incluso no ha utilizado eso como argumento, que cuando vaya a enfrentarse a un candidato porque republicano. no se ha encontrado un candidato. Si sale algo. Si sale. Sí, porque si aparece ahí algo que diga esto era información secreta, eso sí la clasificada. Bueno, el Robert Gates ayer acaba de decir que él está convencido que hackearon esas cuentas y que ahí había información secreta. Sería la sorpresa del mes en que saque, en vez de la sorpresa de octubre, la sorpresa del mes en que saque. Y puede ser la sorpresa de octubre y sea nominada, pero bueno, ya eso forma parte incluso de lo, como decíamos, de lo mediático, de lo performático, de lo narrativo de todo esto, más allá que lo que se está hablando, que es en términos incluso de estructura del electorado. Eso es muy importante. ¿Quién está apoyando a cada uno? Detrás de Hillary Clinton está nucleándose muy probablemente todo lo que tenga que ver con el establishment demócrata y los sectores que lo apoyan, que son importantes. No estoy hablando simplemente de la estructura directiva del partido. Y los Clinton son de verdad el establishment del Los Clinton son establishment 100%, 150% si quiere. E incluso ahora mismo es la candidata más cercana a la actual administración. Y eso pesa, para bien y para mal. Más allá de que Obama ha tratado de mantenerse. Se mantuvo a la distancia, pero acaba de salir este fin de semana. Tiene que salir. Acaba de salir diciendo que su candidata de una manera u otra es Hillary Clinton. Tiene que salir porque el propio partido se está poniendo complicado. Le estaba apuntando, sobre todo, manteniéndose lejano en función de las elecciones generales. Pero el problema está ahora dentro del partido. Y sí, una derrota en Iowa. Pero el problema de Iowa y New Hampshire no es tanto lo que representan en términos de delegados, sino que marcan tendencia. Simbolismo. Pueden marcar una tendencia y pueden mover a otros a moverse en ese sentido. Lo que sí es cierto que no es lo mismo la famosa pareja sur del medio oeste, del norte, que se le llama así, sobre todo en el medio oeste, que los estados sureños, o del oeste, que tienen otras características. Y, muy importante para cerrar con esto, cuando estamos hablando de clase media en Estados Unidos, no solamente pasa por quién tiene mayor o menor nivel de ingreso, pasa por un nivel de autopercepción, cómo se perciben ellos, y ahí la historia es diferente. Y la inestabilidad del estatus de sectores que se consideran a sí mismos clase media está movilizando, o por lo menos está afectando los criterios políticos de los sectores.
para movilizarlos, para desmovilizarlos, depende de cómo interpreten y a quién ellos culpen de todo esto. Y por supuesto, la diversificación del electorado genera demandas en términos de política que hace no mucho tiempo simplemente no existían o eran tan pequeñas que se podían despreciar, empezando por los latinos. La clase media que cada vez también ve alejándose más a la clase alta, es decir, también ese sueño americano de yo sigo ascendiendo en el escalón, pues se va perdiendo en esa dinámica que está viendo hoy la nación. Pero este propio dilema de un candidato que no se esperaba como Bernie Sanders, Jorge, puede darle a los demócratas reganar algunas bases entre las minorías, entre la gente más pobre, entre los negros, los inmigrantes, que fueron decantándose un poco, desencantándose durante la administración Obama. Como probabilidad, desde luego, eso es una posibilidad. ¿Hasta dónde esta posibilidad se puede convertir en realidad? Ese es uno de los retos que desde el punto de vista analítico tenemos. Y quizás aquí valdría la pena colocar algunos elementos a manera de clave. Como hemos dicho siempre, y a veces caemos en la contradicción, porque decimos, es muy temprano para poder avanzar, pronóstico, no tenemos la bola de cristal, pero terminamos haciendo los pronósticos y tratando de imaginar cómo va a ser el futuro. Bueno, para eso es que existe, entre otras cosas, este excelente espacio que es la mesa redonda. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que retener ante todo las características que se han hecho alusiones a ella ya de estas elecciones presidenciales. Tiene una importancia extraordinaria el hecho de que está terminando un doble periodo, un doble mandato del Partido Republicano y que lo que está, demócrata, perdón, lo que está discutiéndose es la alternativa de que lleguen los republicanos y de alguna manera a mí esto me recordaba cuando terminaba la doble administración republicana y muy conservadora de Ronald Reagan, donde salió electo justamente la figura que había sido su vicepresidente, George Bush padre, de manera que asistimos a un periodo de 12 años, algo más de un decenio, con un mismo partido en el gobierno. De salir un candidato demócrata ahora, sea la Clinton o Sanders, estaríamos ante un escenario como este, que no es muy usual en la historia política contemporánea de los Estados Unidos. Por eso es que debe ser muy importante el momento de noviembre, cuando se asista a las urnas, teniendo en cuenta que la gente va a decidir por el futuro de los Estados Unidos y por el proyecto de nación que puedan vender, que puedan hacer creíbles los dos partidos. Eso es un detalle importante. El otro detalle importante, sin embargo, es que en los Estados Unidos lo que determina no es el voto popular, sino el voto del colegio electoral. En otras ocasiones hemos hecho explicaciones sobre estas características, pero es muy importante porque la opinión pública definitivamente no es lo más sustantivo y las impresiones que tiene la gente a partir de la imagen que está vendiendo los medios de difusión aporta elementos hasta un punto, pero no todo. Taladriz, por ejemplo, hizo una alusión de pasada a los apoyos que dentro de los demócratas tenía una figura como la de Donald Trump. Entonces es muy importante recordar siempre que las estructuras partidistas y las ideológicas son terrenos diferentes en los Estados Unidos, porque circula mucho la idea, que es una idea equivocada, de asumir que el Partido Republicano es el exponente de los conservadores y el demócrata es el exponente de los liberales, y ambas corrientes ideológicas coexisten dentro de los dos partidos. Y el hecho de que los momentos de cambio de esta sociedad nos llevan a un escenario totalmente distinto también es muy importante. Taladriz insistió en los cambios demográficos, no es lo mismo hoy el peso que tienen los latinos, ni los negros, ni los jóvenes, ni las mujeres, la cantidad de veteranos. Habría que ver que han tenido un peso también importante. Ha habido un montón de guerras en los 16 años, 15 años que van del siglo XXI. Pero lo que sí es importante es algo que ha salido también aquí en varias menciones, que es el peso que tiene, la gravitación que tiene la clase media y cómo entenderlo. Ernesto añadió un elemento de matización y el lugar de la clase media en los Estados Unidos no solo es importante desde el punto de vista objetivo, sino desde el punto de vista subjetivo. Está en el subconsciente de la cultura de la clase media. En los Estados Unidos no hay oligarquía financiera, por supuesto, y una envergadura tremenda. No hay burguesía monopolista, naturalmente que sí, pero lo que simboliza los valores es eso que vemos en los seriales, en las películas americanas, donde la mayor parte de las ocasiones los protagonistas son sectores de la clase media, como en espacios humorísticos y dramáticos. Y en un momento en que se discute que si esto está en declive, donde hay una creciente desigualdad, hay más pobres, hay que tomar en cuenta todos estos elementos como parte de la coctelera del análisis a la hora de proyectar qué es lo que puede pasar.
Bueno, pues vamos a dejarle entonces unos minutos a Trujillo y compañía para hablar de los republicanos. Vamos a hacer un breve alto y regresamos con nuestros panelistas esta tarde. Este viernes 29, en la mesa redonda. Odio el protocolo y sé que choco, pero yo estoy al final de mi tranco, con 80 años. No puedo cambiar. Los únicos derrotados son los que bajan los brazos. Derrotados son los que dejan de luchar. Y la política tiene cortos plazos y tiene respuestas electorales, entonces cada gobierno está preocupado cómo le va en las elecciones que vienen. Fidel debe ser la reliquia viva que queda más importante de la historia acontecida hasta acá, en el mundo entero. Conversando con José Pepe Mujica. Una hora de entrevista con el expresidente y ahora senador uruguayo, uno de los referentes de la actual izquierda latinoamericana. Este viernes, en la mesa redonda. Realmente la vida ha sido generosa. Nuestras armas son las ideas. A falta tan solo de una semana para que el estado de Iowa abra el ciclo de las primarias en Estados Unidos, que decidirá a los candidatos presidenciales republicano y demócrata, el magnate Donald Trump llega como el mejor situado en la bancada republicana, por delante tan solo del senador por Texas, Ted Cruz. Según el prestigioso portal Real Clear Politics, que elabora un promedio diario de los principales sondeos electorales, Cruz tiene hoy un 27% de apoyo para los caucus o asambleas populares de Iowa, que se celebrarán dentro de una semana, solo por detrás del 32,2% de Donald Trump. Cruz ha logrado en los últimos días el apoyo de reconocidas figuras ultraconservadoras, como son los locutores de radio Glenn Beck y Mark Levin, o el exgobernador de Texas, Rick Perry. Por su parte, Trump cuenta con el respaldo de la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, que fue candidata a la vicepresidencia en 2008 y es una de las favoritas entre los miembros del movimiento ultraconservador del Tea Party. Los caucus o asambleas populares con raíces en los cimientos de la democracia estadounidense tienen un mecanismo más complejo que unas primarias tradicionales, en las que solamente hay que depositar el voto en una urna. En este caso, los caucus son participativos y los votantes escuchan antes de votar las propuestas de los delegados de cada candidato. Algo que Iowa puede constatar es que estas primarias pueden convertirse en las de los candidatos no tradicionales, que desafían el sistema establecido al canalizar el descontento de grupos de votantes que no han visto la tan pregonada recuperación de la crisis. Donald Trump, con su discurso populista, xenófobo y crítico con los políticos, no ha sucumbido pese a sus salidas de tono, lo que le convierte día tras día como una posibilidad cada vez más real para la presidencia de los Estados Unidos.
Bueno, más larga la lista de los candidatos republicanos. No había un liderazgo, sin dudas, como lo tenía el demócrata Hillary Clinton para estas elecciones. Y la sorpresa ha sido que después de varios meses de campaña, Donald Trump, que desde que empezó está liderando las encuestas, Ernesto, sigue al frente de las encuestas. ¿Qué es lo que está detrás de este fenómeno Trump? ¿Por qué un tipo así tan, pudiéramos decir, detestable por sus expresiones para mucha gente y que dice cosas quizás impensables en la política norteamericana, puede estar al frente de las intenciones de voto? ¿Qué sectores de la sociedad están apoyando eso? Fíjate si Donald Trump ha sido el gran suceso de este proceso que hemos estado hablando de Donald Trump desde que empezamos sin haber llegado a los republicanos. Eso no es por gusto. Es una cuestión, detrás de todo esto hay muchas cosas. Primero, una capitalización de que ya se ha hablado aquí, de este descontento con los políticos tradicionales, real, en los dos partidos. Ahora mismo esta idea de tratar de que Donald Trump sea reconocido como un republicano es... Ya el fenómeno está aquí, vamos a ver qué hacemos con esto. Incluso no se ha logrado formar un frente único de todos los candidatos del establishment en función de apoyar a uno para desplazar a Trump. Eso no se ha podido hacer, que se manejó en un momento, o por lo menos no ha pasado con que haya tenido efecto. ¿Qué está detrás de todo eso? Aparte de esta capitalización de este fenómeno, hay que entender que él está hablando de tal manera que el ciudadano medio estadounidense, que por demás los niveles de... el nivel de formación en términos políticos que tiene son relativamente bajos, si no muy bajos en algunos casos, lo considera un tipo absolutamente honesto y que está hablando con el lenguaje de la persona común. Le está hablando además a través de los mecanismos de la comunicación que él maneja, realmente los maneja. Es una figura que en esos espacios tiene éxito, pero hay que considerar también que en Estados Unidos existe todo un sector importante, numeroso de población que tiene tendencias conservadoras bien tradicionales y que ha estado presente en muchos momentos de la historia de Estados Unidos. Y voy a llegar hasta los extremos, desde los que apoyaron al Ku Klux Klan en un momento determinado, hasta lo que está en el Tea Party ahora mismo, pasando por toda una gama de sectores, la mayoría silenciosa de Richard Nixon. Estamos hablando de sectores con una composición diversa, que no son lo que uno esperaría que fueran las élites, sino sectores de clase media, clase baja. Pero se habla incluso que el sector de la población blanca que está entre la clase media y la pobreza es el que está más apoyando. Claro, porque el discurso de Trump está claramente dirigido a sectores como ese. Los inmigrantes son el problema. Eliminar a la inmigración o coartarlo o poner las restricciones, votarlo, que construir un muro con México y que lo pague México, eso le habla a personas que tienen ese tipo de posición, que además se sienten con realidad, o sea, con razones o sin razones, no voy a meterme en eso, amenazados por esa inmigración, por poner un ejemplo. Y por ahí pudiéramos seguir. No estamos hablando de un fenómeno que nació con Trump. Eso nos ayuda a explicarnos, por ejemplo, ese Tea Party, nos ayuda a explicarnos movimientos conservadores que son de base. No son movimientos conservadores de élite, sino movimientos conservadores de base con apoyo en sectores que tradicionalmente se consideran sectores populares. De eso estamos hablando. Tienen una base populista. Populista sería la expresión, entonces, por supuesto. Ahí puede haber un giro más a la ultraderecha, incluso del Partido Republicano. Es posible, desde luego. Esto que está diciendo Ernesto, yo creo que tiene una importancia tremenda. Él mencionaba algunos, pero si lo vamos a llevar a ejemplo para que esto se comprenda bien, digamos, los evangélicos, que son parte de esa fuerza y son muy conservadores y muy reaccionarios, y además con un sentido de militancia, de fanatismo incluso, están opuestos al matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero la corriente libertaria sí favorece todo eso. Los libertarios están en contra de la invasión a Siria y el Tea Party aplaude ese tipo de corriente. Entonces, tenemos en cuenta todo un abanico de concepciones, las posiciones más racistas, más de xenofobia, están en un punto y la sociedad norteamericana lo que ha mostrado es que es capaz de mostrar muchas sorpresas. Recordemos que el candidato que como regla está saliendo electo en las presidenciales de diciembre es la persona que mejor representa los intereses del imperio. Y esto es algo que está por encima de las diferencias ideológica y de los posicionamientos partidistas, de manera que el espectáculo, el show, como tú lo denominaste, que se está gestando entre este mes de enero con las primarias, los caucus y todo esto, hasta la convención del partido, sirve a veces como un gran entretenimiento, pero no es lo que dice la última palabra.
y está muy expuesto el proceso a un montón de acontecimientos, hasta de carácter climático, si hay lluvia, no hay lluvia, quiénes van a ir a las urnas. Bueno, eso habrá que verlo. De todas formas, en esta mesa redonda la última palabra va a decir Taladrí. Le voy a dejar un minuto. Ted Cruz, ¿por qué no es del establishment? Porque, ¿Qué piensas que pasa? no representa a todos esos intereses, porque vota en obstrucción a votaciones y porque se ha fajado con todo el mundo en el Senado. Escenario, como hacen los académicos, ya que ellos vinieron sin combate, voy a terminar así. Escenario 1, gana Donald Trump y se le pone un vicepresidente que sea puro del establishment. Escenario número 2, bloquean a Donald Trump en la convención porque la mayoría no es suficiente, se cambian delegados, etcétera. Puede correr independiente, o sea, presentarse independiente él. Escenario número 3, Michael Bloomberg, billonario, alcalde de Nueva York, que está considerado un centrista. Dice que está pensando correr independiente. Hasta marzo. Si se presenta independiente, gana seguro Hillary o el demócrata que esté, por si hay un escándalo de email. Escenario número 4, Trump-Hillary. Eso sería una campaña show de verdad. Quedaría para muchas mesas más, que es el programa que más tiempo ha seguido en la televisión estas elecciones. Y la seguiremos, por supuesto, porque estos acontecimientos de, como se decía, no tiene solo que ver. Dice que Bernie Sanders pudiera hasta ser independiente y sería otro factor a considerar. Hay que ver, vamos a ver. Entonces puede ganar. Vamos a ver qué pasa de aquí a noviembre, pero sin dudas comienza un camino interesante, el de las primarias ahora en Estados Unidos. Un camino en el que se va a ver con claridad también un poco hacia dónde se encaminan los partidos políticos tradicionales norteamericanos de cara a los próximos 4 años. Y por supuesto es un tema que interesa no solo a los Estados Unidos, sino por el papel que Estados Unidos tiene en el mundo, interesa al resto de la comunidad internacional y nosotros lo seguiremos aquí en la Mesa Redonda. Gracias a ustedes por los análisis, nos despedimos con nuestras imágenes del día. El virus Zika se ha extendido a Europa y hoy ha sido también objeto de debate en la cumbre de la CELAC, donde se ha decidido una reunión extraordinaria de los ministros de salud para atender la extensión de este virus mortal por nuestra región. Estas es nuestras imágenes del día, así cerramos la Mesa Redonda. Buenas noches.